digital de esta práctica se basa en el siguiente diagrama. Vemos que se tiene dos entradas, A y C, y de acuerdo a la posición de C es lo que A ejecutará, siendo esta salida X o Y. Y el arreglo de las compuertas sería así. Y con esta tabla de la verdad nos dice el funcionamiento. Entonces entendemos que cuando la entrada A es 0 y la entrada C es 0, la salida X es 0 y la salida Y es 0. Cuando la entrada A es 0 y la entrada C es 1, la salida X es 0 y la salida Y es 0. Cuando la entrada A es 1, la entrada C es 0, la entrada X es 0 y la entrada Y es 1. Cuando la entrada A es 1 y la entrada C es 1, la salida X es 1 y la salida Y es 0. Y para este selector digital ocuparemos un circuito integrado de inversor lógico, que sería el 7404, y un circuito integrado de multiplicador lógico, que sería el 7408. Y gracias a este diagrama podemos armar este circuito para el selector digital. En el diagrama vemos que los dos circuitos integrados están conectados el pin 7 y 14 a la alimentación. Entonces aquí el pin 14 de los dos circuitos integrados van conectados a su alimentación, aquí a positivo, o sea VSC, y el pin 7 va conectado a tierra. Después el tip switch está conectado a VCC y también está conectado a dos resistencias de 470 ohms que van conectados a negativo. Entonces aquí el tip switch ya está conectado a VCC, o sea positivo, y estas dos resistencias van conectados a negativo. O sea, el pin 1 aquí a negativo y el pin 4 a negativo. Y vamos a utilizar dos LEDs para saber cuando la entrada A es 1 0 y cuando la entrada C es 1 0. Y la patita negativa de los dos LEDs tiene que ir conectado hacia las resistencias que van conectadas a tierra. Y en el circuito vemos que la entrada A está conectada a la segunda entrada de las dos compuertas AND, es decir, el pin 2 y 5 del circuito integrado 7408. Entonces aquí la entrada A está conectado al pin 2 y al pin 5. Y también vemos que la entrada C está conectado a la primera entrada de la primera compuerta NOT y a la primera entrada de la primera compuerta AND. Entonces aquí la entrada C va conectada a la primera entrada de la compuerta NOT y también aquí el cablecito naranja va conectado a la primera entrada de la primera compuerta AND. Y la salida de la primera compuerta NOT va conectada a la primera entrada de la segunda compuerta AND. Entonces aquí la salida de la compuerta NOT va conectado al pin 4, que es la primera entrada de la segunda compuerta AND. Y el pin 3 y 6 son las salidas de las dos compuertas AND y van conectadas a dos resistencias de 470 ohms. Y esas resistencias van conectadas a dos LEDs que de igual forma van conectadas a tierra. Entonces aquí el pin 3 es una salida y esta salida es X, y aquí el pin 6 es otra salida y esta salida está el LED que es Y. Y aquí vemos que los dos LEDs van conectados a tierra, o sea negativo, y aquí el pin negativo de los dos LEDs va aquí negativo y la patita positiva va debajo de las resistencias. Y para que nuestro circuito funcione lo vamos a conectar a una fuente de 5 volts y los acomodamos de esta forma, el negativo afuera y el positivo aquí adentro. Entonces cuando la entrada A y C es 0, la salida X y Y es 0. Cuando la entrada A es 0, la entrada C es 1, la salida X es 0 y la salida Y es 0. Cuando la entrada A es 1, la entrada C es 0, la salida X es 0 y la salida Y es 1. Cuando la entrada A es 1 y la entrada C es 1, la salida X es 1 y la salida Y es 0. Cuando A y control C, o sea las entradas, Y es 0 y X es 1. Cuando A es 1, control C es 0
Y es 1. Cuando A es 0, control C es 1, X y Y es 0. Y cuando A y control C es 0, X y Y es 0.